Luego de los últimos asaltos violentos que tuvimos en nuestro país, consultamos con expertos el porqué de este comportamiento. Roberto Coronel tiene más detalles. Exactamente, Patricia. Intentamos llegar un poco más profundo ante esta situación de crispación social e inseguridad que actualmente se está viviendo, y no solamente en Asunción y Gran Asunción, sino en todo el país. Según los especialistas, el sentirse amenazado ante cualquier aspecto de la vida tiende a desarrollar barreras de protección que a su vez generan impulsos instintivos que pueden desembocar en contraataques. Estos a su vez pueden generar acciones mucho más violentas. Básicamente hicimos la consulta atendiendo al último caso, el caso de Sonia Dutreló, donde se dio a entender que al parecer hubo un enfrentamiento entre la víctima y su victimario. La consulta principal que hicimos al especialista es de qué manera una persona, al cometer un asalto, puede reaccionar con tamaño ensañamiento. Esto fue lo que respondió. Cuando una reacción se convierte en defensa, el ser que está expuesto tiende a pensar mil cosas sin racionalizar sus movimientos y puede llegar a actuar de formas inesperadas. Y es en situaciones extremas donde la mente se concentra en defender el cuerpo sin medir las consecuencias del acto, explica el psiquiatra Manuel Fresco. Es una cuestión instintiva, entonces la persona se aferra a lo suyo o se pelea o le persigue, y entonces ahí en el forcejeo el atacante, entonces para defenderse ya en este momento le apuñala a la víctima, ¿verdad? Pero, te repito, cuando hay ensañamiento de este tipo, se tiene que pensar en una patología neurológica, en un estado de intoxicación o en una cuestión pasional. Para poder hablar de ensañamiento debe existir la voluntad de matar y de hacer sufrir a quien se desea dañar, mencionó el psiquiatra, quien intentó explicar algunos de los motivos que llevan a los asesinos a apuñalar o disparar a sus víctimas. El asesino, digamos, no tenga una patología neurológica tipo epilepsia, ¿verdad? Que se suele dar esta reiteración tipo comportamiento automático con una enorme cantidad de puñaladas. La otra posibilidad que hay que pensar es en un estado de intoxicación. Es decir, la persona intoxicada también puede entrar en una especie de trance reiterativo, digamos, y no es que le mete una sola puñalada, sino que hasta que se agote. El psiquiatra Manuel Fresco enfatizó en que una reacción de estado de alerta del ser humano muy fuerte se denomina agresión, y es cuando definitivamente se hace todo para salir de la situación de riesgo, incluso utilizar la fuerza y agredir al atacante sin pensarlo dos veces.